Antes de empezar, deja tu me gusta abajo y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna historia increíble como esta. Será un placer tenerte con nosotros en este viaje. ¿Vamos? En las tierras áridas e implacables de Chihuahua, donde el sol castiga la tierra y el viento aúlla secretos antiguos, el polvo fino lo cubría todo con un manto de olvido. Para Paloma Herrera, ese polvo parecía haberse instalado en su alma. A sus 23 años, sus ojos, que antes reflejaban la vivacidad de las flores silvestres, ahora cargaban con la vastedad desolada del paisaje. Era una figura solitaria, una mestiza en una tierra que no perdonaba las fronteras difusas de sangre y tradición, una paria silenciosa en la comunidad de San Miguel del Valle, que la observaba con una mezcla de miedo y desprecio. Su única herencia de valor no era de oro ni de tierra, sino de sabiduría. Criada por su abuela, una curandera apache reverenciada por su gente y temida por los demás, Paloma aprendió a escuchar el lenguaje de la tierra. Conocía los secretos de las plantas que podían curar fiebres, calmar dolores y detener hemorragias. Más que eso, la abuela le enseñó el valor de la compasión, una fuerza que florecía incluso en el suelo más estéril. Ahora, con la abuela reducida a un recuerdo susurrado por el viento, Paloma vivía en una soledad que era casi una entidad física en su pequeña cabaña de adobe. El silencio en su casa se llenaba de un dolor que no tenía nombre, pero sí un peso. La pérdida reciente de su hijo, Joaquín, era una herida abierta, un abismo en su pecho que parecía tragarse toda la luz. Su cuerpo, en una cruel traición, se negaba a olvidar. La leche que aún producía era un recordatorio constante y doloroso, una fuente de vida sin un destinatario, una marea de luto que manchaba su ropa y quemaba su piel con el recuerdo del hijo que nunca más sostendría en sus brazos. Fue en una tarde de calor sofocante, cuando el aire parecía temblar, que el destino, con pies polvorientos y una desesperación primordial, llamó a su puerta. La figura que surgió contra la luz cegadora era la de Ana, un guerrero apache cuyo nombre se susurraba con miedo en el pueblo. No llevaba armas, pero en sus brazos yacía un pequeño bulto, un bebé tan inmóvil y frágil que parecía una efigie de cera. Los ojos de Ana, feroces y acostumbrados a la vastedad, estaban ahora contraídos por la súplica. Un padre que había agotado todas sus fuerzas y esperanzas. El bebé, su hijo Itzel, estaba al borde de la muerte. La fiebre lo consumía por dentro. Sus pequeños labios estaban agrietados y secos, y su respiración era un soplo casi imperceptible. Paloma vio la sombra de la muerte cernirse sobre el niño, una sombra que conocía íntimamente. En ese momento, el prejuicio del pueblo, el miedo a los guerreros apaches, todo se disolvió ante la imagen universal de un padre desesperado y un hijo moribundo. Algo dentro de ella, un instinto que creía haber enterrado con Joaquín, despertó con una fuerza abrumadora. Sin una palabra, movida por una compasión pura y urgente, Paloma extendió los brazos. A Ana, dudando por un instante, le entregó a su hijo. El pequeño cuerpo de Itzel era ligero como un haz de ramas secas, pero en su calor febril, Paloma sintió un peso de propósito. Lo llevó adentro, a la penumbra de su casa, y con manos firmes y un corazón que martilleaba contra sus costillas, desenvolvió los paños que lo cubrían. El llanto del bebé era débil, un maullido de gatito perdido en la inmensidad. No hubo vacilación. El instinto maternal, más poderoso que el dolor y la memoria, tomó el control. Paloma se sentó en su mecedora de madera y llevó al pequeño Itzel a su pecho. El bebé, sintiendo el olor de la vida, giró la cabeza instintivamente y, con una fuerza sorprendente, se aferró a ella. El flujo de leche, antes una fuente de agonía, se convirtió en un río de salvación. Ana observaba desde la puerta, inmóvil como una estatua de roca, y en sus ojos oscuros, una lágrima trazó un camino limpio a través del polvo de su rostro. Aquel acto silencioso y sagrado
forjó un vínculo más fuerte que cualquier tratado o promesa. Itzel, nutrido y seguro, comenzó a recuperar la vida. La fiebre cedió. El color volvió a sus mejillas y su respiración se volvió regular y profunda. A partir de ese día, Ana se convirtió en una presencia constante y silenciosa en la vida de Paloma. Cada mañana, al salir el sol, llegaba con Itzel, y cada tarde, cuando las sombras se alargaban, se marchaba, dejando tras de sí un rastro de gratitud que ninguna palabra podría expresar. Mientras Itzel se fortalecía, una conexión delicada y profunda crecía entre Paloma y el guerrero. Rara vez hablaban. Su lenguaje estaba hecho de miradas, de gestos y de un entendimiento compartido que trascendía las barreras de sus culturas y de sus dolores individuales. Él le traía una liebre para la cena. Ella remendaba una pequeña manta para el bebé. En su silencio, encontraron un refugio de la crueldad del mundo. Una isla de paz donde eran solo un hombre, una mujer y un niño. Esta nueva y frágil rutina, sin embargo, no podía permanecer en secreto por mucho tiempo en un lugar tan pequeño y desconfiado como San Miguel del Valle. La noticia se extendió como la pólvora, distorsionada por la malicia y el miedo. La bruja está amamantando al cachorro de un salvaje. Susurraban en las esquinas y en el mercado. La compasión de Paloma fue transformada en un acto de traición, una abominación que manchaba el honor del pueblo. El odio encontró a su campeón en Ramiro Vázquez, un hombre cuya crueldad se enmascaraba con una fina capa de piedad. Se consideraba el guardián moral del pueblo, un líder cuyo poder se alimentaba del prejuicio y la ignorancia de los demás. Para Ramiro, la presencia de Ana y la acción de Paloma eran una afrenta personal, un desafío a su autoridad y al orden que imponía con mano de hierro. Vio en ello una oportunidad para solidificar su control y purgar los elementos que consideraba impuros. Ramiro convocó una reunión en la plaza del pueblo, su voz resonando con falsa rectitud mientras denunciaba a Paloma. La pintó como una aliada de los salvajes, una mujer que le había dado la espalda a su propia gente para aliarse con aquellos a quienes temían. La multitud, inflamada por sus palabras y por sus propios miedos arraigados, transformó su descontento en una furia justiciera. El veredicto fue rápido y unánime. Paloma tenía que ser detenida. Un pequeño grupo de 1.900 hombres, liderado por Ramiro, marchó hacia la cabaña de Paloma. Su sombra se proyectó larga y amenazante contra la pared de adobe. Ramiro no llamó. Simplemente anunció el ultimátum a través de la puerta cerrada. Paloma tenía 3 días para abandonar al niño y a su padre, para cortar todos los lazos con los apaches y purificarse a los ojos del pueblo. Si se negaba, la expulsarían por la fuerza y se asegurarían de que nunca más volviera. La amenaza flotaba en el aire, pesada y sofocante. Esa noche, cuando Ana llegó, encontró a Paloma no con miedo, sino con una fría determinación en sus ojos. Le contó sobre el ultimátum, y él, a su vez, se ofreció a llevársela lejos, a la seguridad de su pueblo en las montañas. Pero Paloma se negó. Este era su hogar, la tierra de su abuela. No sería expulsada por hombres cuyo corazón era tan estéril como el polvo que pisaban. Eligió a la familia que había encontrado, la pequeña e improbable familia que daba un nuevo sentido a su vida. La única voz de razón en medio de la creciente histeria era la del padre Joaquín, un hombre anciano y bondadoso cuyo nombre Paloma le había dado a su propio hijo. El sacerdote veía la situación no con los ojos del prejuicio, sino con el corazón de un verdadero pastor. Visitó a Paloma, ofreciéndole consuelo y apoyo, y prometió intentar razonar con Ramiro y los demás. Veía en el acto de Paloma la forma más pura de caridad cristiana, un eco de la compasión que predicaba todos los domingos. Sin embargo, las amables palabras del sacerdote fueron ahogadas por los gritos de odio. La noche en que se cumplió el plazo de 3 días llegó con una tensión palpable.
La luna estaba oculta tras las nubes, como si se negara a presenciar lo que estaba por venir. Dentro de la cabaña, Paloma sostenía a Itzel con fuerza, mientras Ana montaba guardia en la puerta, sus sentidos de guerrero en máxima alerta. Sabían que el pueblo no olvidaría su promesa. Y entonces llegaron. Una procesión de antorchas serpenteaba a través de la oscuridad, una serpiente de fuego y furia. Las voces eran un rugido deforme, clamando por justicia y purificación. Ramiro iba al frente, su rostro iluminado por las llamas, una máscara de odio y triunfo. No vinieron a hablar, vinieron a destruir. Ana miró a Paloma, y en sus ojos no había miedo, solo la promesa de protegerla hasta el final. Cuando la primera piedra golpeó la pared de la cabaña, Ana actuó. Sabía que luchar allí sería un suicidio. Agarró la mano de Paloma, tirando de ella hacia la parte trasera de la pequeña casa, donde una ventana suelta ofrecía una ruta de escape hacia la oscuridad protectora de las montañas que se erigían detrás del pueblo. La huida fue un torbellino de adrenalina y miedo, el sonido de la multitud enfurecida a sus talones, las antorchas cortando la noche como garras de fuego. Corrieron hacia la inmensidad salvaje, el terreno familiar para Ana, pero traicionero para Paloma. Él la guiaba con una certeza inquebrantable, sus pies encontrando caminos invisibles en la oscuridad. Las montañas, antes un telón de fondo para su vida, se convirtieron en su santuario, un refugio contra la crueldad de los hombres. El aire frío de la noche llenaba sus pulmones y el sonido de la multitud fue gradualmente reemplazado por el sonido del viento y de sus propios corazones acelerados. Después de horas de escalada, Ana los llevó a un lugar que solo su gente conocía. Escondida detrás de una cortina de enredaderas y rocas, estaba la entrada de una cueva. Dentro, el aire era fresco y el silencio era absoluto. Era un útero en la roca, un lugar seguro donde el odio del pueblo no podía alcanzarlos. Agotados, se desplomaron en el suelo de la cueva, el pequeño Itzel durmiendo pacíficamente entre ellos, ajeno al peligro del que acababan de escapar. En los días que siguieron, la cueva se convirtió en su hogar. A Ana, el guerrero, se convirtió en el maestro. Le enseñó a Paloma las artes de la supervivencia que eran su herencia. Le mostró cómo rastrear animales, cómo encontrar agua escondida bajo la arena, cómo distinguir las plantas comestibles de las venenosas y cómo leer las historias escritas en las estrellas. Paloma, por su parte, le mostró la fuerza de su resiliencia, su capacidad para adaptarse y encontrar belleza incluso en la más dura de las existencias. La admiración mutua, nacida en el silencio de su cabaña, floreció en un amor profundo e inquebrantable en la soledad de la cueva. El respeto que él sentía por la compasión de ella se transformó en amor por su fuerza. La gratitud que ella sentía por la protección de él se transformó en amor por su alma gentil. Construyeron un hogar no con paredes de adobe, sino con los cimientos del cuidado, la protección y un afecto que no necesitaba palabras para ser comprendido. Eran una familia, no una familia unida por la sangre o la ley de los hombres, sino por la elección, por el sacrificio y por un amor que había sido forjado en el fuego de la adversidad. Itzel, creciendo, fuerte y sano bajo la atenta mirada de ambos, era el centro de su pequeño universo, un símbolo vivo de su unión. Por primera vez desde la muerte de Joaquín, Paloma sintió que el dolor en su pecho era reemplazado por una plenitud cálida. Había encontrado un nuevo propósito, un nuevo amor, una nueva vida, pero la paz, como las flores del desierto, era algo frágil y pasajero. El mundo de los hombres no los había olvidado. Ramiro, furioso por su huida, ofreció una generosa recompensa por cualquier información que llevara a su captura. Y en una tierra donde la lealtad a menudo se vendía por el precio de unas pocas monedas, la traición era inevitable. Un cazador solitario
en busca de un ciervo, tropezó con su escondite. No vio a una familia, sino la promesa de oro. Ahana sintió su aproximación primero, el crujido de una rama que no fue hecho por un animal, un cambio sutil en el viento. Tomó su arco, su cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. Cuando los hombres de Ramiro aparecieron en la entrada de la cueva, bloqueando la luz del sol, el santuario se convirtió en una trampa. Ramiro estaba allí, una sonrisa cruel en sus labios, saboreando su victoria. En un instante de terrible claridad, Paloma supo que no había escapatoria para todos ellos, pero había una oportunidad para Ahana e Itzel. Había notado una estrecha fisura en el fondo de la cueva, oculta por un saliente rocoso, lo suficientemente grande como para que un hombre se escurriera. En un susurro, desesperado, le imploró a Ahana que huyera por esa salida secreta. «Llévate a nuestro hijo, Ahana. Llévalo a un lugar seguro. Yo los encontraré. Lo prometo». El conflicto en los ojos de Ahana era una tormenta. El instinto del guerrero era luchar, morir protegiendo a su familia. Pero el amor del padre era más fuerte. Miró el rostro decidido de Paloma, al pequeño Itzel en sus brazos, y comprendió el sacrificio que ella estaba dispuesta a hacer. Con un asentimiento casi imperceptible, una agonía, silenciosa en su rostro, aceptó. Besó a Paloma, un beso rápido y desesperado que contenía toda una vida de promesas y despedidas. Mientras Ahana desaparecía por la grieta oscura con Itzel en sus brazos, Paloma se giró para enfrentar a sus captores. Se entregó sin luchar, su rendición un acto supremo de desafío y amor. Su sumisión era la garantía de la libertad de ellos. Los hombres de Ramiro la agarraron bruscamente, atando sus manos con cuerdas ásperas que cortaban su piel. La arrastraron fuera de la cueva, de vuelta a la dura luz del sol, dejando atrás la única felicidad verdadera que había conocido. Su viaje de regreso a San Miguel del Valle fue una marcha de humillación. La exhibieron como un trofeo, la traidora, que finalmente había sido llevada ante la justicia. No fue encerrada en una celda, sino en un sótano húmedo y oscuro bajo el almacén de Ramiro. El aire estaba cargado del olor a moho y podredumbre. En la oscuridad, con el frío del suelo de tierra filtrándose en sus huesos, Paloma se enfrentó a la crueldad de sus captores, pero su única preocupación era la seguridad de Ahana e Itzel. Mientras tanto, en las montañas, la seguridad de Itzel se volvía cada vez más precaria. El bebé, separado de su madre, sentía la pérdida de una manera visceral. Lloraba incesantemente, un llanto de angustia y hambre que desgarraba el corazón de Ahana. El guerrero lo intentó todo. Machacó bayas silvestres, le ofreció agua, pero Itzel rechazaba cualquier alimento que no viniera del pecho de su madre. La fiebre comenzó a regresar, y su pequeño cuerpo comenzó a consumirse una vez más. Ahana, viendo a su hijo desaparecer ante sus ojos, sintió una desesperación que superaba cualquier miedo u orgullo. La venganza, el camino del guerrero, no salvaría a su hijo. Necesitaba ayuda, necesitaba a Paloma. En un acto de humildad y amor paternal que desafiaba todas las tradiciones de su pueblo, tomó una decisión. No atacaría el pueblo, buscaría misericordia en él. Con Itzel febril y débil en 1900, sus brazos. Ahana descendió de las montañas y caminó directamente al corazón de San Miguel del Valle, al único lugar donde podría encontrar una chispa de compasión: la iglesia. Encontró al padre Joaquín arreglando el altar. La visión del temido guerrero apache, con el rostro marcado por la angustia y sosteniendo a un bebé moribundo, conmocionó al sacerdote hasta lo más profundo. Ahana no necesitó muchas palabras. La visión del bebé enfermo y la desesperación en los ojos del padre contaron toda la historia. El padre Joaquín, horrorizado por la crueldad que se había apoderado de su comunidad, sintió una oleada de justa indignación. Se dio cuenta de que el silencio y la diplomacia habían fracasado. Era hora de confrontar la oscuridad directamente.
Tomó al bebé en sus brazos y, con Ana a su lado, marchó hacia la plaza del pueblo. Convocó al pueblo con el toque de la campana de la iglesia, su autoridad moral finalmente ejercida con toda su fuerza. Cuando la multitud se reunió, levantó al pequeño Itzel para que todos lo vieran. Habló de su crueldad, de su pecado contra una madre y un hijo inocente, de cómo su odio estaba literalmente matando a un niño. Su voz, generalmente mansa, resonó con el trueno de la convicción. La escena de Ana, el salvaje, de rodillas, implorando no por justicia, sino por la vida de su hijo, comenzó a resquebrajar la armadura de odio de los aldeanos. La marea comenzó a cambiar cuando una anciana partera del pueblo se adelantó. Examinó al bebé y su evaluación fue sombría y profesional. «Este niño se está muriendo de hambre», declaró, su voz cortando el tenso silencio. «Ninguna otra comida lo salvará. Necesita a su madre». Sus palabras, provenientes de una fuente respetada y práctica, dieron peso a la súplica del sacerdote. El murmullo en la multitud cambió de ira a incertidumbre, y en algunos rostros a la vergüenza. Bajo la creciente presión, Ramiro cedió. Ordenó que trajeran a Paloma del sótano, parpadeando bajo la luz del sol, sucia y delgada. Vio a Ana y corrió hacia él. Le entregaron a Itzel, y sin importarle la multitud que la observaba, Paloma se sentó en el suelo de la plaza y amamantó a su hijo. La poderosa imagen del bebé alimentándose ávidamente, de la madre acunándolo con lágrimas corriendo por su rostro, y del padre arrodillado a su lado con la mano en su hombro, conmovió hasta a los corazones más duros. Fue un momento de epifanía colectiva. No vieron a una traidora y a un salvaje. Vieron a una familia unida por un amor desesperado y resiliente. Las semillas de la duda y la compasión, plantadas por el sacerdote y regadas por la poderosa imagen, comenzaron a brotar en el suelo endurecido de San Miguel del Valle. La armadura del odio estaba irremediablemente rota. La transformación de la comunidad fue sellada por un evento que nadie podría haber previsto. A la mañana siguiente, un grupo de apaches apareció en el horizonte. Pero no venían a la guerra. Al frente de ellos cabalgaba un hombre anciano e imponente, cuya dignidad silenciaba cualquier alarma. Era el jefe Nalnish, padre de Ana. No trajo guerreros con pinturas de guerra, sino emisarios de paz, cargando regalos de cuero y turquesa. Nalnish no exigió venganza. Exigió la liberación de la mujer a la que su pueblo ahora consideraba una heroína. La mujer que había honrado a su tribu al salvar la vida de uno de sus niños. No habló de batallas y sangre, sino de un camino diferente, un camino de respeto mutuo. Propuso que el acto de compasión de Paloma no fuera el final de una historia, sino el comienzo de una nueva. Las palabras del jefe, llenas de una sabiduría antigua, resonaron profundamente, sumadas a la continua presión del padre Joaquín, al apoyo ahora vocal de las mujeres del pueblo que vieron en Paloma un reflejo de su propia maternidad, e incluso a un inesperado ruego de la propia hija de Ramiro, que estaba horrorizada por la crueldad de su padre. La resistencia de Ramiro finalmente se rompió. Quedó aislado. Su poder se desmoronó bajo el peso de la decencia común. Paloma fue liberada. Se declaró una tregua de 3 meses entre el pueblo y la tribu apache, una tregua para permitir que la confianza creciera. Pero la paz, una vez probada, era mucho más dulce que el conflicto. La tregua rápidamente se volvió permanente, no por decreto, sino por un cambio genuino en los corazones y las mentes de la gente. Los puentes que habían sido quemados por el miedo fueron lentamente reconstruidos con los ladrillos del entendimiento. Lo que siguió fue una era de paz sin precedentes en la región. Paloma, Ana e Itzel ya no se vieron obligados a esconderse. Se convirtieron en el centro de una nueva comunidad, una que celebraba sus diferencias en lugar de temerlas. Construyeron una nueva casa,
no en la soledad de las montañas o en el margen del pueblo, sino entre los dos mundos, un lugar que pertenecía a ambos. El respeto había reemplazado al prejuicio. Itzel creció como un puente vivo entre dos culturas. Aprendió las canciones de su padre y las oraciones de su madre. Hablaba español con los comerciantes del pueblo y apache con los ancianos de su tribu. Era un símbolo de la unidad que su familia había forjado. Una prueba de que dos pueblos podían no solo coexistir, sino enriquecerse mutuamente. Era el hijo de todos, la esperanza de un futuro compartido, la historia de Paloma, la paria que se convirtió en salvadora, de Ahana, el guerrero que eligió la humildad en lugar de la guerra, y de Itzel, el niño que unió dos mundos. Se convirtió en una leyenda. Se contaba alrededor de las hogueras y en las plazas de los pueblos, un testimonio duradero y poderoso de que el amor, la compasión y el coraje de una sola mujer podían, de hecho, sanar las heridas más profundas y transformar el odio en armonía. La cabaña de Paloma ya no era la casa de una paria, sino un santuario de paz. El sótano donde había sido aprisionada fue sellado, una tumba para el odio que casi los destruye a todos. Y en las áridas montañas de Chihuahua, donde la vida era dura, una nueva flor comenzó a crecer, una flor de esperanza, nutrida por el coraje de una familia que se atrevió a amar contra todo pronóstico, demostrando que los lazos más fuertes no son de sangre, sino del corazón. La transformación de San Miguel del Valle fue completa. El miedo dio paso a la curiosidad y finalmente a la amistad. Los apaches traían caza y conocimiento de las montañas, los aldeanos ofrecían granos y artesanías, los niños jugaban juntos, sus risas resonando por una tierra que ya no reconocía las fronteras del odio. La familia de Paloma se convirtió en la guardiana de esa paz, un faro constante de esperanza. Años más tarde, cuando Itzel ya era un joven, solía llevar a sus propios hijos a la cima de la montaña, que dominaba el pueblo y las tierras de su gente. Les contaba la historia de su madre y de su padre, no como un cuento de hadas, sino como una lección de vida. Les mostraba que el coraje no está en empuñar un arma, sino en abrir el corazón, y que el poder más grande del mundo reside en un simple acto de compasión. La vida de Paloma fue un viaje desde el luto más profundo hasta la alegría más plena. El dolor por la pérdida de su primer hijo nunca desapareció por completo, pero se transformó en una fuerza que salvó a otro y al hacerlo, se salvó a sí misma y a dos comunidades enteras. Su legado no estaba escrito en libros de historia, sino en los rostros de los niños que crecieron en un mundo más pacífico. Gracias a ella, el amor entre Paloma y Ana permaneció como la roca sobre la que se construyó su nueva vida. Era un amor silencioso, probado por el fuego y fortalecido por la adversidad. No necesitaban grandes declaraciones, pues su devoción mutua era evidente en cada mirada, cada gesto, cada día que pasaban juntos. Eran la prueba viviente de que el amor es un lenguaje universal que puede superar cualquier división. Su historia sirvió como un recordatorio perpetuo, un recordatorio de que incluso, en la oscuridad más profunda, una sola chispa de compasión puede iniciar un incendio de esperanza. Que una familia puede forjarse no solo por el nacimiento, sino por la voluntad de cuidar y proteger. Y que la verdadera fuerza de una comunidad no reside en sus murallas, sino en su capacidad de abrir sus puertas y su corazón. Llegamos al final por hoy, pero a esta historia todavía le queda mucho por contar. La continuación solo depende de ustedes. Dejen en los comentarios la petición de la parte 2 para que yo sepa que quieren más. Si te emocionaste o te sorprendiste con este video, deja tu like, suscríbete para que hagamos crecer esta comunidad y compártelo para que más personas conozcan esta increíble jornada. Un abrazo y hasta el próximo video.